la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de cada quien, dándose a sí mismo a Dios, al igual que Dios, en la persona de Jesucristo, se dio totalmente a nosotros para nuestra salvación. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando les dice a los romanos lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto lo podemos leer en Romanos 12, versículo 1. Y Pablo les está diciendo a los romanos y a todos nosotros, por supuesto, que si nosotros queremos hacer lo correcto, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo de manera consciente, de manera inteligente, pensándolo. Pablo aclara que debe ser algo razonado, pensado. No se trata de algo aprendido, ni pertenece a ningún ritual o culto religioso. No es de que tú tengas que seguir unas reglas o que el dogma de tu congregación te marca que debes hacer tal o cual cosa. No. Realmente, el entregar tu vida para hacer lo que Dios espera de ti, lo que satisfaga su voluntad, tiene que ser algo que sale de ti, algo razonado, no algo aprendido o heredado o imitado. Ahora la pregunta es: ¿y qué debo hacer yo, simple mortal, para hacer la voluntad de Dios? Obviamente lo acabamos de comentar, pero vamos a verlo con detalle. Primero, por supuesto, primero que nada, creer que hay un Dios que existe, que te ama y que quiere tu bienestar. O sea, no sirve para nada si tú dices que quieres hacer la voluntad de Dios o dices que eres un creyente entregado, todo aquello que tú quieras adornar alrededor de ti, no sirve para nada si cuando tienes un problema o cuando estás en alguna disyuntiva, en algún conflicto en tu vida, lo primero que haces es decir, bueno, ¿y de verdad existirá Dios? O sea, si pones en duda eso, si todavía genera una duda en ti, entonces, bueno, pues no hay manera de que tú estés dentro de la voluntad de Dios. Lo primero que debes hacer es tener la seguridad de que hay alguien que te creó, que te ama, que te cuida, que te provee, que te da todo lo que necesitas, aún aquello que ni siquiera sabes o que no has pedido. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por supuesto, o sea, lo primero es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, creer es el primer paso para hacer la voluntad de Dios. Creer primero que existe, que hay un Dios que te ama, que te cuida y que además, si tú le buscas, obtendrás ese galardón, esa recompensa que Él está dispuesto a darle a todos aquellos que se acercan dispuestos a cumplir su voluntad. Segundo, reconoce que el Señor es justo. ¿De qué sirve que tú creas que existe
si tú piensas que, como muchas religiones lo marcan, pues es un señor allá arriba viendo qué hacen aquí abajo las hormiguitas y con un hacha o con una guadaña en la mano, dispuesto a volarle la cabeza al primero que haga algo equivocado. Entonces, estás muy lejos de realmente conocer y reconocer lo que Dios es. En el libro de Romanos, capítulo 3, los versículos del 21 al 26 dicen: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, este párrafo, que es largo y que no lo vamos a desmenuzar, pero que ejemplifica realmente la justicia de Dios, porque a pesar de que nosotros hacemos las cosas contrarias, ahorita lo vamos a ver más adelante, a pesar de que hacemos lo que no es correcto delante de Dios, a pesar de que hacemos lo que es desagradable a sus ojos, Él, por su gracia y con una justicia muy por encima de lo que nosotros podemos entender, hizo que a través de Cristo, la justicia divina, que para nosotros desde nuestro punto de vista es completamente injusto, la justicia divina se pudiera manifestar y que de esa manera, a través del justo Jesucristo, se pudiera justificar las malas acciones de los injustos que somos nosotros. Vamos a ver esto, aunque no lo vamos a, como decía yo, no vamos a desmenuzar esta parte, pero lo vamos a entender más adelante. El tercer punto es confiar en su amor y en sus cuidados. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 6 y 7 dicen: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios es un Dios de amor, es un Padre amoroso, cuidadoso. Dios tiene cuidado de cosas que tú ni siquiera te imaginas. Pero muchas veces nosotros dejamos de disfrutar de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Él no deja de hacerlas. Él no deja de tener cuidado de ti. Él no deja de seguir prodigando su amor, su sanidad, su provisión, todo para ti. Pero nosotros dejamos de ver todos los cuidados de Dios porque no tenemos confianza. Ese es el problema. Desconfiamos del amor de Dios. Entonces, en tercer punto, tenemos que confiar en Él. Nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles le pidieron que les enseñase a orar, entre otros puntos mencionó esto que les voy a leer, que está en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Qué claro es esto, que es algo de lo que tenemos que pedir constantemente. O sea, Cristo nos enseñó a través de los apóstoles y a través de la Escritura a orar. Ahora, nosotros debemos de incluir esta parte en cada una de nuestras oraciones. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que en el cielo se hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué aquí en la tierra no? Nos preguntaremos. Bueno, porque nuestro Creador hizo lo que ningún creador haría: darnos voluntad, libre albedrío y libre elección. Que eso es algo que, repito, ningún creador haría. Pongamos un ejemplo. En robótica existe una ley que se llama ley de Asimov, y en el principio dice así: los dos primeros artículos, por llamarle de alguna manera, dicen: un robot no debe dañar a un ser humano o permitir, por inacción, que sufra daño un ser humano. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por seres humanos, salvo aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Asimov, 1942. Vean de cuándo es. Y bueno, a la fecha todavía no hay un robot que pueda, como androide, ser parecido o lo más parecido posible a un humano. Los vemos en las películas, bueno, pues está Terminator y hay muchas películas de robots, pero realmente ha habido algunos intentos. Hay uno precisamente haciendo un poco de honor a Isaac Asimov. Hay un robot japonés que se llama Simo, que es, dentro de lo que yo conozco, lo más parecido a un androide. O sea, todavía ni siquiera se inventan robots que pudieran parecer o ser del tipo humanoide, y sin embargo, desde 1942 ya estaba establecido lo que un robot no puede hacer. ¿Por qué? Porque el creador, primero que nada, busca protegerse de aquello que está creando. Ese es el pensamiento humano normal. Estos son los dos primeros puntos de dicha ley. De entrada, se delega al robot a sujetarse a su amo o creador, impidiéndole hacer cualquier cosa que vaya contra él. O sea, así pensamos los humanos. Primero que nada, tengo que protegerme. Así piensa cualquier persona que está intentando crear algo. Ningún creador permitiría, en su sano juicio, diría la gente, que su creación tuviera la facultad de oponerse a sus deseos, es decir, de ponerse en su contra. El ser humano piensa: yo no voy a crear algo que después ese algo se venga contra mí. Primero, hace lo necesario para proteger esa parte, para protegerse de aquello que está creando. Nosotros enseñamos de tal manera hasta a nuestras mascotas a que obedezcan y que por ningún motivo nos agredan o se pongan en nuestra contra. O sea, hay incluso lugares o personas que se dedican a adiestrar a los animalitos, adiestrar a las mascotas, a los perros principalmente,
para que no haya el riesgo de que en algún momento un perro ataque principalmente a su amo o a otras personas, a menos que se le dé esa instrucción. Sin embargo, con Dios sucede algo muy diferente. Él, en su amor infinito, en su misericordia, dota al ser humano, a su creación, con la capacidad de libre albedrío, libre elección. ¿Qué otro creador haría algo semejante? Ninguno, ya lo vimos. Primero me protejo. O sea, ¿cómo le voy a dar a mi creación la capacidad de que pueda elegir con toda libertad en un momento dado hasta ponerse contra mí? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Nadie lo haría. De hecho, nadie lo hace. Aunque bueno, la capacidad de creación del ser humano está muy limitada, pero aún así, las cosas que crea siempre por inercia, vamos a decirlo de antemano, toma las precauciones para que eso que está creando no vaya en algún momento dado a tener de alguna manera una reacción contra él. O sea, no vaya a resultar que sea algo que le vaya a causar algún problema. Al margen del amor y la misericordia que Dios tiene hacia el hombre, Dios es un caballero. Él es el primero en respetar el libre albedrío otorgado a su creación, sin obligarlo o forzarlo a nada más. O sea, el primero que respeta lo que puso, que además, si nos vamos más allá, nos vamos a dar cuenta que desde ahí se empieza a ver el amor de Dios al crear al ser humano sin quitarle nada, dándole incluso la capacidad de tener libre albedrío. Un libre albedrío que Él es el primero en respetar. ¿Has escuchado algo diferente en algún sitio? Déjame decirte que te han engañado, que no te han mostrado el amor de Dios. Te pueden haber dicho cualquier cosa de tu Creador, o te pueden haber dicho lo que dije al principio, que es un ser que está allá arriba, viendo qué hacen sus hormiguitas aquí abajo, con la guadaña o con el machete en la mano, dispuesto a cortarle la cabeza al primero que haga algo equivocado. O sea, eso no es Dios. Eso es una caricatura creada por las religiones y que ha provocado que mucha gente no tenga idea realmente de lo que es Dios. Por eso es necesario que primero conozcas a Dios, para que de esta manera puedas entender su palabra y puedas participar de sus promesas. O sea, ¿cómo vas a participar de algo o entender algo de alguien a quien no conoces? O sea, primero tienes que creer, que saber, que estar seguro de que existe. Y después tienes que empezar a conocerlo. O sea, si no haces esto, es difícil que puedas entender realmente lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, o de ti, ¿verdad? Nuevamente, ¿qué debo hacer para hacer la voluntad de Dios? Bueno, vamos a verlo punto por punto. Primero, entender que Dios no nos necesita. En el sentido estricto de la palabra, Dios existe sin nosotros y es suficiente para sí mismo. Sin embargo, al crearnos, al asociarnos a su obra de creación y, más aún, a su obra de redención, Él opta por necesitarnos. O sea, Él quiere
que llenemos un hueco que Él mismo crea. Él crea al hombre para que haya alguien a quien Dios le pueda demostrar su amor. O sea, Él crea la necesidad y luego crea al hombre para que llene ese espacio previamente creado por Él mismo también. En cierto modo, su voluntad ya no puede ser cumplida sin nuestra participación, claro, porque Él ya creó primero el sitio donde va a poner a aquel a quien quiere favorecer con su amor, con su cuidado, con su provisión y con todas esas cosas que Dios tiene y hace para nosotros. ¿Qué cosas no le permiten al hombre hacer la voluntad de Dios? En primera instancia, debes saber que ninguna falta o pecado es superior o inferior a otro. Para Dios, el pecado es algo que aleja al hombre de su creador. O sea, no hay tamaños de pecado. No hay que pecado chiquito, pecado grande, como algunas religiones dicen, ese es pecado venial. Ah, no, ese es pecado carnal. Ah, no, pero ese es pecado mortal. O sea, dándole un tamaño al pecado, no le quitamos el hecho de que sea pecado. De hecho, el hombre se separa de Dios cuando comete su primera falta, plenamente consciente de que lo que va a hacer está mal y a pesar de eso lo hace. El pecado forma una barrera entre Dios y el hombre, porque Dios es santo y Él no puede tener comunión con el pecado. O sea, Dios no puede tener comunicación con el pecado. El pecado es algo que aparta al hombre de Dios. Es una barrera que no permite que haya comunicación entre Dios y el pecador. Por eso es algo que primero debemos quitar de nuestra vida. Si para ti robar una moneda es algo pequeño, para Dios tiene el mismo significado que si mataras a alguien. Las faltas o pecado no tienen tamaño y no nos permiten hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene más de un aspecto. Uno de ellos es la voluntad permisiva de Dios. O sea, vamos a ver esto porque no debemos confundirnos. Creo que aquí vamos a entender lo que es la voluntad permisiva de Dios. Los creyentes en Jesucristo siempre están en la voluntad soberana de Dios. Se refiere a que están haciendo lo que es correcto. En teoría, todos los creyentes deberían estar haciendo lo que es correcto para Dios. Los creyentes están en la voluntad permisiva cuando rechazan la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo como creyente estoy en contra de la voluntad de Dios, Dios me deja. Dios lo permite. Ya estoy ahora en la voluntad permisiva de Dios. No es que Dios sea cómplice con mis faltas. Podemos decir que permite que yo esté equivocado. Lo tolera, vamos a decir. ¿Por qué? Porque como creyente, si yo ya le entregué mi vida a Cristo, entonces mis pecados ya fueron limpiados. Cuando caigo nuevamente en alguna falta, solamente tengo que ir con Dios y pedir perdón. Y Dios en su misericordia infinita me vuelve a perdonar. Porque dice la Escritura que tenemos un abogado para con Dios, que es Cristo, quien ya pagó primero por mis faltas.
Habrás escuchado muchas veces, ¿y por qué Dios permite esto? Refiriéndose a las cosas que hacemos mal o a las cosas que están mal o que alguien hace mal. Bueno, la voluntad permisiva, aunada al profundo amor de Dios y a la caballerosidad de la que hemos hablado, dejan que el hombre haga su propia voluntad, que ejerza su libre albedrío, su libre elección, en este caso, la elección de hacer lo equivocado. O sea, Dios lo permite, digamos. Mucho cuidado. Dios no es cómplice con tus faltas. No involucres a Dios cuando haces algo que está equivocado, porque Dios, como ese caballero que te dotó de libre albedrío, está permitiendo que hagas uso de ese libre albedrío, que hagas tu voluntad, pero no es cómplice con tus faltas, ni tampoco las va a pasar por alto. Mucho cuidado con eso, por favor. ¿Puedo hacer siempre mi voluntad ignorando a la voluntad de Dios? Definitivamente sí. Como una persona que no conoce a Dios, que no ha participado de su amor, su gracia, su cuidado, sus promesas, puedes seguir haciendo tu propia voluntad, pero debes saber que esto nunca te acercará a Dios, que nunca tendrás comunión, compañerismo con Él y, por lo tanto, ahora y eternamente estarás separado de Él. Puedes hacer tu voluntad, sí, y eso te alejará cada vez más de Dios. Puedes, de manera absurda, pegarle una patada a una pelota con picos que lo único que va a hacer es dañarte el pie. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Pablo, le dice: dura cosa debe ser para ti darle coces al aguijón. O sea, Dios le dice: estás contra mí, debe ser muy difícil para ti estar pateando eso puntiagudo, eso picudo, que nada más te está lastimando. Eso es a lo que se refiere Dios. ¿Quieres hacer tu voluntad? Adelante. Pero no solamente te vas a dañar tú o vas a seguir dañándote, sino que además vas cada vez a alejarte más de Dios, alejarte más de su voluntad y obviamente de su amor, de su cuidado, de su misericordia, de su provisión y de todo lo que viene como resultado de estar en su amor. Ahora que, si ya has conocido a Dios, entonces estarás en su voluntad y cumplirás su voluntad de la siguiente forma. Primero, camina con Dios. Deja que sea Él tu guía. Él es el camino, síguelo. Ve detrás de Dios, que sea Él quien ilumine tu camino. No te desvíes, ¿para qué? Si cuando vayas en el camino que Dios te trace, solamente vas a tener lo mejor. ¿Para qué te vas por otro lado? En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Cristo es la senda que tú debes seguir. Deja que sea Él quien te alumbre. Deja que sea Él quien te guíe. Deja de andar en tinieblas y sigue la luz. Segundo, entrega tu voluntad a Dios. Deja de poner tu voluntad por delante de la suya. Deja de hacer
tu voluntad de manera orgullosa, de manera egoísta, de manera tonta, de manera absurda, deja por favor de darle coces al aguijón. Deja de patear esa pelota con picos que solamente te hace daño. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. ¿Y qué pasa si estás en pecado? Pues formas una barrera, el pecado forma una barrera que te impide la comunicación con Dios. Entonces, ¿quieres estar en la voluntad de Dios o quieres estar contra Dios? ¿Quieres estar contra Dios? Sigue entonces haciendo todo aquello dentro de tu voluntad que va contra la voluntad de Dios. Tercero, obedece lo que ya sabes que es la voluntad de Dios. Escucha a tu corazón. Sigue la paz que Dios trae a tu vida para indicarte lo que está bien y lo que es correcto. O sea, Dios pone paz en tu corazón cuando tú tienes la duda sobre algo. ¿Esto estará bien hacerlo o no? ¿Será agradable a los ojos de Dios o no? ¿Por qué? Porque no siempre todo en apariencia es bien o mal. O sea, no es blanco y negro. En muchas ocasiones tú tienes que tomar una decisión y te preguntas, ¿y estará correcto? No porque vayas a hacer algo mal, sino porque tú quieres estar en la voluntad de Dios. Entonces, te preguntas, ¿estará correcto lo que voy a hacer? ¿Estará bien? Pues Dios pone paz en tu corazón. Si tienes paz, hazlo. Es la forma como Dios te dice, adelante. Si no tienes paz, no lo hagas. Porque Dios está poniendo inquietud en tu corazón para que no hagas algo que está equivocado. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, quiere decir, no tengas miedo. Si yo te doy paz, hazlo. No hay problema. Si tu corazón tiene paz, si Dios pone tranquilidad ahí, adelante. Porque Él está de acuerdo con eso que tú estás pensando hacer. Cuarto, sé atento a la voz del Espíritu Santo. Está siempre dispuesto a escuchar. Dios te habla. Claro, nosotros provocamos mucho ruido. Y no me refiero al ruido ambiental. Me refiero a que nuestra vida tiene mucho ruido. Hay mucho ruido en nuestro corazón. Cuando somos atentos a la voz del Espíritu, cuando entramos en comunión con Dios y estamos dispuestos a escuchar, claramente vamos a entender y a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice qué es lo que debemos hacer, qué espera Dios de nosotros ante una determinada situación. En el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículo 28, dice esto: escucha, toda la Biblia es maravillosa, pero hay perlas. Digo, por no decir que todos los versículos son una perla, ¿verdad? Como esta. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. ¡Wow! ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién no quiere que también a sus hijos les vaya bien y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos y para siempre? Bueno, pues nada más tienes que escuchar la voz de Dios, estar dispuesto a escuchar.
Ahora, si tú no estás aún en la voluntad de Dios, si no has pasado a ser parte de su familia, si no has sido adoptado por Dios, solo tienes que pedírselo. Este día puede cambiar esa condición. ¿A qué me refiero? A que tú no eres creyente. Tú no eres un hijo de Dios. Tú no has pasado a ser parte de su familia. Sigues en tu propia voluntad y no has permitido que Dios te adopte. Pero hoy quieres participar de eso. Entonces tú puedes cambiar la condición en la que estás en este momento, separado de Dios, por una condición en la cual estés en la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice aquí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy puede ser para ti. Hoy es el tiempo aceptable. Dios puede escuchar hoy lo que tú vas a pedirle, lo que tú quieres de Él, si has entendido que lo mejor para ti es estar en la voluntad de Dios. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Ahora es el tiempo aceptable. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero debes admitir que has hecho cosas que no son agradables a los ojos de Dios y pedir perdón, para que de esta forma puedas tener acceso a Él, para que el pecado no forme una barrera entre Dios y tú. Esa barrera de pecado que hay entre Dios y tú, esa barrera infranqueable, mientras tú tengas pecado, solamente hay una manera de que Dios te escuche. Y es que Él, en su infinita misericordia, decidió poner oídos atentos cuando alguien se arrepintiera de corazón. Y lo dejó plasmado. En el libro de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice esto: escucha. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tú no puedes tener comunicación con Dios. El pecado forma una barrera. Sin embargo, Dios en su misericordia está dispuesto a escucharte si tú te humillas, estás dispuesto a cambiar lo que estás haciendo mal y obviamente estás dispuesto a que Dios haga cambios en ti. Estás dispuesto a que el trabajo de Dios empiece en tu vida, haciendo a un lado todas aquellas cosas que has hecho mal. Si tú estás dispuesto a dejar esos malos caminos, Dios puede escucharte y puede perdonarte. Ahora, después de esto, bueno, pues debes recibirle en tu corazón y hacerlo el Señor de tu vida. De esta manera vas a hacer la voluntad de Dios, vas a estar en la voluntad de Dios. Cuando tú, de manera racional y por tu propia voluntad, decidas entregarle tu vida. Fíjate lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, habíamos dicho hace un momento que si tú no eres parte de la familia de Dios,
Si tú no eres aún un hijo de Dios, puedes serlo hoy. Recibiendo a Cristo, Dios te da la potestad de ser un hijo de Dios. Mucho cuidado. Si alguien te ha dicho que todos somos hijos de Dios, no es así. Todos somos creación de Dios. Hijos de Dios son aquellos que lo han recibido en su corazón. Aquellos que le han pedido perdón y que lo han recibido, entonces sí, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, si has entendido y quieres hacer esto hoy, yo voy a hacer una oración que no tiene validez por lo que dice, sino porque tú la hagas de todo tu corazón. Vamos a orar. Primero, si has entendido que solamente pidiendo perdón y haciendo a Dios el Señor de tu vida es la única manera por medio de la cual tú puedes entrar en la voluntad de Dios. Si este día ha sido para ti o va a ser para ti el día de salvación, solo tienes que pedirle a Dios que te perdone. Yo voy a hacer una oración. Tú no tienes que hacerla en voz alta, puedes seguirla en tu pensamiento. Pero repito, no tiene ninguna validez, no es algo que yo me sepa de memoria, no es un rezo. Es una oración que debe salir de tu corazón. Yo te voy a guiar, pero quien la va a hacer realidad eres tú. Tú eres quien le va a pedir a Dios que te perdone y que sus promesas se hagan realidad en ti. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias porque en este día he entendido, Señor, que todo aquello que he hecho mal solamente me mantiene alejado de ti. Quiero pedirte que me perdones, Señor, por todas esas cosas equivocadas que he hecho a lo largo de mi vida. Perdona mis faltas, Señor, todas las que recuerdo y también todas aquellas que no puedo recordar. Quiero entregártelas a ti, Señor, pedirte perdón y pedirte que transformes mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi vida, Señor. Te pido que vengas a mi corazón, que entres en él y que tú me transformes en un hijo tuyo. Quiero hacer y estar en tu voluntad, Señor. Perdóname, límpiame y hazme una nueva criatura. Dame ese nuevo nacimiento y Dios, pues, quiero hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, a quien entrego mi vida el día de hoy. Ahora, si fuiste honesto al orar, si le has pedido a Dios que te perdone, tienes esto en tu vida. Escucha lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Todas las cosas que habían pasado en tu vida se fueron. Desde el momento en que tú estás ya en Cristo y Cristo en ti, eres una nueva creación, eres una nueva criatura. Todo lo viejo ya se acabó, ya pasó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. A partir de ahora hay un nuevo amanecer en tu vida. Ahora estás listo para hacer la voluntad de Dios y permitir que se haga la voluntad de Dios en tu vida, que es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona. Bueno, pues
Les mando un abrazo virtual, muchas bendiciones, y si tienes alguna duda, no dudes en escribirnos y mándanos un mensaje. Con gusto alguien podrá orientarte más acerca de la maravilla que es estar en la voluntad de Dios. Y si tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo el día de hoy, seguramente alguien tendrá algo que compartirte. Hasta luego.